Y entonces ahora compartir pantalla, no, vamos a hacer así. Acá, varios participantes. Fíjate si ya podés subir el Power. Mientras tanto, ¿lo podés subir? Lo voy a compartir. Sí, querido. Sí, sí. Y yo ahora paso a leer tu currículum recontra resumido. No sé si ahí se está viendo. No, todavía no. Todavía no. Lo puse como compartir pantalla y ya está abierto el PowerPoint. Vi No que sé me si... mandaste. ¿No lo ven? Yo puse, acá tengo varias participantes, compartir pantalla, varios participantes. Y yo tengo en varios participantes, yo ya te puse en varios participantes. Ahora sí, ¿eh? A ver. ¿Lo ven? Sí, me parece que sí, sí, lo vemos. Ponelo desde inicio, está todo esto, a ver. Yo no lo estoy viendo. Él está con las flechas moviéndolo de un lado al otro. Él está con las flechas moviéndolo de un lado al otro. No, ahí está puesta pantalla completa con la primera diapositiva. No, no se ve, ¿eh? Mirá, 5 personas por un puesto, boludo. Yo tengo una amiga, Santi, tiene 30 años, ¿eh? No la Chicos, ahí pueden silenciarse. un buen pasar económico a la familia, va a laburar en el Estado, todo bien. Hubo acá. En el Ministerio No, Ana María. Pero eso es nada, no lo hablaba con los pibes, ¿viste? Yo la amo, porque es una amiga. ¿Palanca o mandó? Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Vamos a hacer participantes. Trabajos de ver, 130, 140. Silencialos a todos, Ana. Sí. Para estar ahí, en los puestitos. En los puestitos de... Sí, porque uno de mis amigos dice, mi sobrino, que lo Esto quiero lo muchísimo, pongo sobrino. acá arriba. Bueno. Bueno, creo que viven también. Yo tengo todo cerradito, a ver. Sí, Ana, vos compartiste tu pantalla conmigo. No tenés que hacerlo. Bueno, para el otro día, cuando en el grupo, ¿viste? Te comento esto. A ver, Un amigo que... un momentito. Otra militante. Me dice, bueno, pero va a trabajar. Y claro, compartir no, eso me lo cerré y lo tengo que cerrar. Ok. ¿Para qué que yo sirve? ¿Para qué sirve? 15 veces así. Y ahora sí, fíjate ahora. ¿Pero para qué sirve ese puesto? ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? No, sigo viendo tu pantalla, Ana. Ahí está. Entonces, no sé Sigo viendo tu pantalla. cómo lo saco. Llegar ahí. ¿Cómo lo puedo sacar? Dejar de compartir. Sí, eso obvio. A ver, dejar de Ah, compartir. bueno, pero va a trabajar. Un compañero Ahora, un amigo o compañero, no me acuerdo de una. Perfecto. Primero tratemos de silenciar los Trabaja micrófonos porque hay una no te conversación aflijas, ahí no te que... aflijas. Sacando fotocopias. No te aflijas que Ahí está. ya los estamos silenciando. Le estamos pidiendo, Perfecto, bueno. por favor, a todos, ok, ¿no es cierto? Y vale Ahora también. voy a compartir la pantalla. A ver si todos lo Exactamente, pueden... y yo te presento. El doctor Guillermo Manrique es licenciado en Química de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es doctor en Ciencias de los Alimentos de la Universidad de San Pablo, Brasil. Es profesor en asignaturas de la carrera Licenciatura en Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Ingeniería de Olavarría y en la Facultad de Ciencias Veterinarias en Tandil, de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Es director de proyectos de investigación relacionados con la extracción y potencial utilización en alimentos de compuestos bioactivos a partir de especies vegetales no tradicionales y de residuos derivados de la industria agroalimentaria. Y también tengo, una vez que termina su disertación, la siguiente es la de la doctora María Cecilia Pupo, y ella es doctora en química, es profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata, y es investigador principal del CONICET, como también es vicedirectora del CITCA, y trabaja desde hace más de 15 años en tecnología de productos panificados. Realmente un lujo tenerlos. Así que te agradezco mucho y ahora sí te doy la palabra para que comiences tu disertación, Guillermo. Bueno, primero cerciorarme que todos puedan ver
¿Están viendo la presentación? Yo la veo. No sé si el resto, si alguien me puede confirmar si se está ¿Alguien puede viendo. confirmar? Sí, se ve, se ve. Se Ah, ve. perfecto. Lo que hay es Bueno, lo que un sí sonido, sigo un zumbido. escuchando, Sonido Hay no un está bueno. sigo escuchando Eh, el zumbido, el ruido, no sé si es Sí, por el hay un micrófono. zumbido que no sé, habría que Capaz, silenciar. Ana, si silencias tu Ah, acá, micrófono por ahí. vamos a ver. Ahí Vamos a está. ver. Por las Ahí Ana, se dudas. fue, ahí se fue. ahí No, se fue. ¿sabés lo que pasa? Que ay, no lo cierran al micrófono. Bueno, Ahí está, ahí está. Pero ahí se fue. Aparentemente se fue. ahí Sí. está. Muy bien. Bueno, entonces comienzo. Sí. ¿Sí? Bueno, gracias por la presentación, Ana María, y por la invitación de parte de FANUS. Como bien decías, se extrañan bastante aquellas reuniones multidisciplinarias del grupo de Fibra, en el cual nos reuníamos cada tanto y bueno, surgían de allí una serie de eventos tipo reuniones, seminarios, talleres, etcétera, que eran bastante interesantes. Gracias entonces nuevamente por la invitación y bueno, en este caso en particular voy a tratar de hacer un resumen en el poco tiempo disponible para la conferencia de algunos aspectos relevantes en cuanto a la composición de legumbres en relación en particular con los compuestos probióticos o potencialmente, perdón, prebióticos o potencialmente prebióticos, ¿sí? Esto está dentro de esta conferencia organizada por FANUS, que es de actualización en legumbres. Bueno, a ver, voy a pasar. Acá están mis datos. Esto, bueno, si queda grabado, por supuesto, van a tener, digamos, mi mail como para cualquier consulta o cualquier inquietud. Bueno, entonces, en particular esta conferencia es sobre legumbres como fuentes de compuestos prebióticos, y me animo a ponerle también el adjetivo potenciales prebióticos, ¿sí? Porque en realidad, como ya vamos a ver, los prebióticos o los posibles prebióticos que contienen las legumbres aún están en categoría de potencialmente prebióticos, ¿sí? Bien, haciendo un resumen de los contenidos que voy a abordar, algo rápido sobre generalidades de legumbres, algunas definiciones, la importancia que tiene la incorporación de legumbres en la dieta, cuáles son sus aportes nutricionales y de otros compuestos bioactivos, aunque no voy a detenerme en eso, quizás luego Cecilia va a ahondar seguramente un poquito más en ese tema. Sí voy a focalizarme más en lo que tiene que ver con estos compuestos prebióticos y voy a comentar algunas perspectivas de aplicación en nuevos alimentos, como para dar también lugar o darle el pie también a Cecilia para su conferencia. Bueno, las legumbres, su nombre proviene del latín legere, que significa juntos o reunidos, ¿sí? O en conjunto, y que hace relación justamente a la disposición que tienen las semillas de las leguminosas en una vaina, dentro de una vaina, que es lo que constituye el fruto de esta familia de plantas. Está formado por 8 familias, tanto de mono como de dicotiledóneas, en donde se conocen más de 1000 especies, ¿sí? Alrededor de 20 tipos de granos son los que se cultivan para alimentación, y estos pertenecen normalmente a los géneros Cicer, Glicine, Viña, Lens y Phaseolus. Es un alimento que ha sido la base de la dieta de comunidades ancestrales y están distribuidas en diversas regiones geográficas en todo el mundo y se adaptan a diferentes climas. Vale mencionar que de estos 20 tipos de granos que se cultivan para alimentación, quizás no llegamos a una docena o 10, ¿sí? Variedades que son las que revisten cierta importancia económica, ¿sí? En cuanto comparado con otros tipos de alimentos.
Bueno, según el Código Alimentario tenemos su definición en el capítulo 11 de alimentos vegetales, el artículo 877, que habla de legumbres, entiende a los frutos y a las semillas de las leguminosas, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado porque en realidad leguminosas hay muchas y no todas son comestibles, ¿sí? Pero bueno, dentro de las leguminosas, o sea, todo lo que vamos a hablar de legumbres que están dentro del código, por supuesto que son comestibles, y el código entiende que pueden ser o los frutos, ¿sí? Enteros, es decir, la vaina más las semillas, o solamente las semillas, ¿sí? Por un lado, entonces, se pueden consumir frescas, como legumbres frescas, como en el caso de las chauchas, las habas, ¿sí? O también como secas, es decir, comúnmente las semillas secas, ¿sí? Pasan a ser granos, desecados o deshidratados, no presentando un contenido de humedad mayor al 13%. No tenemos quizás en español la palabra apropiada para hablar de los granos, ¿sí? En inglés no tiene una traducción literal, cuando hablan de pulses, ¿no? O pulses, hablan de legumbres, se están refiriendo justamente a los granos comestibles, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos en forma cotidiana de legumbres, bueno, nos referimos normalmente a las legumbres secas más que a las frescas, aunque, como vemos en el código, la definición incluye también a las frescas, como hortalizas, ¿no? Cuando se consume como hortalizas frescas. Bien, dentro del el código también tenemos el artículo que define la categoría nombre común y el nombre taxonómico o científico de cada una de las variedades comerciales, ¿sí? Más comunes de legumbres. Aquí vemos entonces, por ejemplo, que las de mayor consumo, quizás por nuestra cultura culinaria particular, son la lenteja, ¿sí? El garbanzo, las distintas variedades de porotos, ¿sí? Como poroto alubia, poroto manteca, poroto negro, colorado, etc. ¿Sí? Las arvejas, normalmente que vienen partidas, ¿sí? Aunque también pueden consumirse o pueden presentarse comercialmente en forma entera. Bueno, y la soja, que obviamente también es una legumbre, aunque digamos que gastronómicamente o a nivel doméstico no se la usa como tal, más bien se usan derivados, ¿sí? De soja y no tanto el grano entero. Bueno, si nos preguntamos de qué tipos de alimentos provienen las calorías que se ingieren en la dieta a nivel mundial, podemos tomar como referencia este anuario estadístico de la FAO del año 2021, que toma datos de 18 años, perdón, desde el 2000 hasta el 2018, en realidad son 20 años, en donde podemos ver entonces el aporte en la dieta de promedio, ¿no? de los distintos continentes y a nivel mundial también, que quizás lo que vamos a revisar más, de las calorías, ¿sí? Podemos ver acá que la franja de color rojo es la proveniente de cereales, o la mayor parte, ¿sí? 40, casi 50% de las calorías de la dieta provienen a nivel mundial, ¿eh? Vemos acá que hay una cierta variación entre continentes, ¿sí? Pero bueno, esto sería como una media. Provienen de cereales, otra parte de grasas y aceites, ¿sí? Carnes, ¿sí? Y una pequeña porción, que es la franja de color verde, que proviene de raíces, tubérculos y justamente legumbres, ¿no? Que es lo que nos interesa. O sea, ocupa apenas una fracción pequeña del porcentaje total de ingesta calórica en una dieta, por así decirlo, media internacional, ¿sí? Aunque, bueno, como vemos, por ejemplo, en África, quizás es el continente que más consume, ¿sí? Legumbres, a comparación con nosotros, como América, Asia, Europa y Oceanía. Bueno, esto nos está dando la pauta justamente que no es un alimento de consumo tan diversificado, tan amplio como lo son los cereales.
Si nos remitimos en particular a nuestro país, en esta publicación también de la FAO, que es Food and Nutrition in Numbers, que la última es del año 2014, hace también una revisión durante 22 años de las contribuciones al aporte energético total de la dieta de distintos tipos de alimentos en 3 años, 92, 2002 y 2014. No creo que al día de la fecha, del 2022, esto se haya modificado notoriamente, por lo menos en lo general, quizás en algunos casos particulares sí. Bueno, pero acá lo que quería rescatar era justamente que el consumo, el porcentaje que representa la ingesta de legumbres en la dieta argentina normalmente es bajo, aunque cada uno puede percibir que esa tendencia, hay una tendencia a un cambio, a un aumento, ¿sí?, al consumo de legumbres, no solamente en forma de grano directa, sino como derivados. Bien. Los granos de leguminosas, entonces, es decir, estas llamadas legumbres, se consumen como granos secos, ya sean enteros o molidos en la forma de harinas o cesados. Son fuentes de proteína, como saben, la fuente de proteína vegetal más importante son las legumbres, con un 25 a 30% de proteína, exceptuando en el caso de la particular de la soja, que tiene aún mucho más, un bajo contenido de lípidos, menos de un 2%, ¿sí? Y bueno, y cuando el contenido de lípidos excede el 20%, como también lo es el caso excepcional de la soja, las vamos a considerar oleaginosas, ¿sí? Son legumbres, pero son también oleaginosas. Como también es el caso del maní, ¿no es cierto? Aquí entonces estamos comparando la composición porcentual media como base seca de distintos nutrientes, de dos tipos de legumbres oleaginosas y las otras que son legumbres no oleaginosas, ¿no? Maní, soja, con porotos, habas, arvejas, garbanzos y lentejas. Bueno, lo que podemos ver entonces es un porcentaje de proteínas bastante considerable. Sobre todo, ¿sí?, sobresale el caso de la soja, con un 36%, y en particular, por supuesto, las oleaginosas con un mayor contenido de aceite, muy bajo para el caso del resto de las legumbres. Y lo que podemos ver para el caso de las legumbres no oleaginosas, un contenido de carbohidratos totales importante, ¿sí?, que queda aquí reflejado en la columna de fibra, que se trata en particular de un buen porcentaje de esos carbohidratos totales en forma de fibra de tallo. También un contenido de minerales que es importante. Si comparamos ahora el perfil nutricional de legumbres con cereales, nuevamente en porcentual en base seca, podemos ver entonces que en el caso de las legumbres, estamos comparando arvejas, distintas variedades de porotos, lentejas y garbanzos con arroz integral, trigo y avena, que son justamente cereales de cultivo masivo, ¿sí? Podemos ver entonces que el contenido de proteínas siempre es mayor para el caso de las legumbres. El contenido de lípidos es bajo en general, tanto para legumbres como para cereales, quizás para la avena en particular tiene un poco más. Carbohidratos totales, ¿sí? Acá de nuevo podemos ver un alto porcentaje en los cereales sobre todo, y en el caso de las legumbres un poco menos, pero en sí fibra es mucho más alto el porcentaje de fibra, es decir, el porcentaje que representa de carbohidratos totales de fibra para el caso de las legumbres que para el caso de los cereales, en donde el carbohidrato principal es el almidón. Bueno, entonces los aspectos nutricionales relevantes en cuanto a las legumbres es que normalmente aportan cantidades de proteínas muy importantes, mayor que el de las oleaginosas, y que el de los cereales. Ya después, en cuanto a la calidad, digamos, de las proteínas, eso lo dejo, quizás en la próxima conferencia se pueda ver algo al respecto,
El contenido de carbohidratos totales es comparable con el de los cereales, aunque difiere en cuanto a su composición. Vemos que hay un mayor porcentaje de fibra en el caso de las legumbres. El perfil de carbohidratos va a diferir con la especie. El almidón es el componente más abundante en todos los casos. Hay minerales como calcio, fósforo, hierro, cobre. Fuente de vitaminas, sobre todo vitaminas de la familia B, ¿sí? Tiamina, riboflavina, ácidos nicotínicos, también algunos carotenos precursores de vitamina A. También hay compuestos bioactivos, dentro de ellos compuestos fenólicos, con cantidad antioxidante, algunos péptidos bioactivos, ¿sí? Y prebióticos, que es donde nos vamos a centrar en la conferencia. También no hay que olvidar que tienen las legumbres una serie de factores antinutricionales, como inhibidores de proteasas, inhibidores de enzimas, fitatos, lectinas, saponinas, taninos, ¿sí? Que actúan ya sea bajando la biodisponibilidad de otros nutrientes, ¿sí? O como factores, ¿sí? Que son concernientes al proceso de digestión, producción de gases, etcétera, que hacen de las legumbres, por ahí en algunos momentos de la historia de las legumbres, como mal vistas, ¿sí? Sin embargo, bueno, estos factores antinutricionales se saben, hay muchos avances al respecto, que muchos de ellos se pierden o se disminuyen durante el proceso de cocción, o durante, en el caso de, no el grano entero, sí, en productos derivados a partir de grano, que los propios procesos tecnológicos reducen bastante la cantidad de estos factores antinutricionales, con lo cual, bueno, no representan en sí un tema preocupante, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, también son fuentes de fibra dietaria, ¿sí? Y es esto justamente en lo que nos vamos a concentrar, ¿sí? Para dar pie a lo que tiene que ver con la presencia de prebióticos en legumbres. Entonces se ha demostrado que la fibra dietaria de legumbres presenta ciertas propiedades prebióticas, usando tanto modelos celulares como con animales como con humanos, ¿sí? Una gran parte de la fracción soluble de esta fibra dietaria en legumbres se encuentra en la forma de unos alfa-galactósidos que tienen un grado de polimerización que no supera las 5 unidades. Estos son los llamados oligosacáridos de la familia de la rafinosa, ¿sí? Y que pueden actuar como reguladores del apetito. Se ha visto que actúan también como agentes hipoglucemiantes, hipocolesterolémicos, como también pueden inducir la proliferación de microorganismos intestinales beneficiosos del tipo Lactobacillus y Bifidobacterium. O sea, algunas de las características, ¿sí? O de los requisitos que debería cumplir un compuesto prebiótico, ¿sí? Ahí voy poniendo entonces las referencias por si alguien se interesa en ver, más o menos son bastante actuales, algunos de estos estudios. Bueno, entonces hablando de fibra, vamos a la definición del códex, que habla de carbohidratos poliméricos que tienen de 10 o más unidades monoméricas, que no son hidrolizados por las enzimas del intestino delgado, y que pueden ser aquellos presentes naturalmente en los alimentos presentes que están en la dieta, aquellos que han sido obtenidos de materias primas de uso alimentario, ya sea por distintos métodos físicos, químicos, enzimáticos, y que se ha demostrado que tienen un efecto fisiológico positivo, y los carbohidratos poliméricos sintéticos también, ¿sí? Que se agregan como aditivos o como parte integrante de una formulación de un alimento y que confieren un efecto fisiológico beneficioso. Bien, aclara aquí la definición del códex, que cuando se derivan de plantas, estos carbohidratos pueden incluir fracciones de componentes que no son polisacáridos, que no tienen naturaleza de hidratos de carbono, que están asociados, ¿sí? Justamente a los polisacáridos de la pared celular en los vegetales. Y la otra aclaración que hace esta definición es que la inclusión de los carbohidratos que van de 3 a 9, es decir, porque acá estamos hablando de carbohidratos, ¿sí?
de más de 10 unidades. O sea, hay una franja de grado de polimerización, tendríamos los azúcares, los monosacáridos, los disacáridos, ¿sí? Y a partir de los trisacáridos ya podemos considerar que son oligosacáridos, ¿sí? Entonces, incluir esos oligómeros, ¿sí? Dentro del concepto de fibra dietario es algo que, según el Códex, queda a criterio de cada legislación en cada país, ¿sí? Bueno, podemos ver que en la bibliografía actualmente que se consideran 4 subgrupos dentro de lo que es fibra dietaria, ¿sí? Todos aquellos polisacáridos que son no almidón, distintos al almidón, incluye también los oligosacáridos resistentes, que son en los cuales vamos a poner el foco, incluye lo que se llama el almidón resistente, no tampoco voy a entrar en detalle de esto, ¿sí? De acuerdo a la forma física y la forma, según el proceso que ha sufrido el alimento, bueno, se pueden presentar 5 tipos de almidón resistente. Y también tenemos todos aquellos compuestos que están asociados a los carbohidratos de la pared celular y que no son carbohidratos, ¿sí? Dentro de compuestos fenólicos o polifenólicos, también como lignina, quitina y también ceras. ¿Dónde están estos distintos tipos de fibra dietaria, estos subgrupos de fibra? Bueno, en frutas y hortalizas vamos a encontrar sobre todo polisacáridos diferentes del almidón, es decir, celulosa, hemicelulosas, pectinas. En alimentos amiláceos, cereales, tubérculos y sus derivados, vamos a encontrar almidón resistente. En ciertas especies de vegetales y la familia de las compuestos, por ejemplo, vamos a encontrar fructanos que actúan como carbohidratos de reserva de estas especies, en particular la inulina. Y todos los compuestos asociados y los oligosacáridos resistentes, bueno, se encuentran ya ampliamente distribuidos. No podemos definir exactamente, vamos a encontrarlos en todos lados, ¿no es cierto? Frutas y hortalizas, en alimentos amiláceos, como ¿sí? en cualquier especie vegetal. Bueno, vamos entonces a concentrarnos en lo que son este subgrupo de fibra dietaria, que son los oligosacáridos, ¿sí? En realidad no hay ninguna justificación, ya sea de índole científica, metodológica o fisiológica, ¿sí? Que haga considerar que los carbohidratos no disponibles tienen distinto comportamiento si tienen un grado de polimerización mayor o menor a 10, ¿sí? O sea, que por ese lado ya la metodología se ha adaptado para incluir, inclusive, ¿sí? La metodología oficial se ha adaptado para incluir a estos oligómeros de entre 3 y 9 unidades dentro de lo que es la determinación de fibra. Perdón, un ruido. Ahí está. Bueno, entonces, la decisión de incluir o no los carbohidratos que van de grado de polimerización de 3 a 9 en esta definición, en sí, según ciertos autores como Menezes y colaboradores, ¿sí? Es un grupo de Brasil, que dicen que justamente facilitaría, por ejemplo, la armonización del etiquetado nutricional a nivel global, dado que si en algunos países incluye y en otros no, bueno, en ciertas determinaciones se estaría tomando en cuenta y en otras no, o sea, en ciertos países el contenido de fibra de un determinado alimento se estaría subestimando en relación al que se obtiene en otro país, ¿no? Entonces, bueno, el tema de incorporarlos justamente permitiría comparar mejor la ingesta de fibra dietaria en distintas regiones geográficas e interpretar mejor los estudios dirigidos a tratar de dilucidar efectos fisiológicos beneficiosos de la fibra, ¿sí? En el huésped. No alteraría tampoco la interpretación de fibra incorporable o no, ¿sí? Por parte del consumidor, y simplificaría la tarea de los compiladores de composición de alimentos y de agencias regulatorias, ¿sí? Bueno, es algo que todavía está en proceso digamos, de evolución, todo esto, ¿no? Esto es una recomendación de estos autores, que son especialistas justamente en todo lo que es fibra alimentaria. Bueno, haciendo un repaso de lo que es un prebiótico, vamos a hacer primero como una especie de revisión del origen y desarrollo del concepto. Ya en el siglo pasado, en 1921, se habló
de que la microbiota humana resultaba enriquecida con lactobacilos luego del consumo de determinados tipos de carbohidratos. No se hablaba aún, ¿sí? No se le ponía nombre. En la década del 70 y del 80 se vio que el colon estaba dominado por anaerobios y que la mayoría de estos obtenían la energía de la fermentación de sustratos que provenían de la dieta, ¿sí? Ya se comienza en algunos países de Asia a utilizar oligosacáridos para obtener beneficios en la salud. En 1995 aparece ya la primera definición de Gibson y Rutherford, que dice que es un ingrediente no digerible que afecta beneficiosamente al huésped, estimulando crecimiento y o actividad de uno o de un número limitado de bacterias en el colon, mejorando así la salud del huésped. Ese concepto está basado en la noción previa que existía de probiótico, ¿sí? Probióticos se sabía que eran microorganismos vivos, que eran beneficiosos para la salud. Surgió de allí entonces la denominación de prebióticos, es decir, sustratos no viables, no son microorganismos, ¿sí? Son compuestos, que son utilizados como nutrientes por parte de estos microorganismos beneficiosos del huésped, incluyendo sean cepas probióticas nativas, residentes en el tracto intestinal, como aquellas adquiridas mediante la dieta. Los prebióticos en sí no incluirían componentes que estimulen el crecimiento de cualquier tipo de microorganismo del intestino, sino, como ya habíamos visto en la definición anterior, es un grupo limitado, ¿sí? Sí, o sea, es decir, el prebiótico no es ampliamente metabolizado, ¿sí? Sino que estimula en particular el metabolismo de aquellos microorganismos que son beneficiosos para la salud, que están presentes en el intestino del huésped. La mayoría de los prebióticos comerciales que se han ensayado en humanos han demostrado estimular específicamente a bacterias del género Lactobacillus, Bifidobacterium, ¿sí? Aunque en la lista en los últimos años ha aumentado, ¿sí? Hay otros microorganismos que antes no son mayoritarios, pero que están en la flora nativa del intestino, y que también se han visto que ejercen un efecto positivo. Lo que sí, no tienen, no estimulan, ¿sí? Los prebióticos a patógenos como tipo Clostridios o E. coli. Bueno, entonces, la definición ya en los 2000 se aplica en alimentos, nutrición y microbiología, ¿sí? Gibson en el 2004 habla de un ingrediente selectivamente fermentado que da lugar a cambios específicos, tanto en la composición como en la actividad de la microflora gastrointestinal, los que confieren beneficios a la salud y bienestar del huésped. Y las condiciones a cumplir por parte de un prebiótico son que deben resistir la digestión, es decir, la acidez gástrica, la hidrólisis por enzimas digestivas y la absorción gastrointestinal. Deben ser fermentados por flora colonizadora del sistema gastrointestinal y estimular selectivamente el crecimiento o la actividad de uno, si tomando la definición original de Gibson, o de un número limitado de bacterias del sistema gastrointestinal. Las determinaciones in vitro no confirman el estatus de prebiótico de cualquier compuesto, ¿sí? Sino que esto debe ser demostrado mediante sus efectos beneficiosos en la salud del huésped, mediante estudios o ensayos in vivo y ensayos epidemiológicos o clínicos. El concepto de prebiótico evoluciona en paralelo con también aplicaciones que no son estrictamente intestinales, ¿sí? En el año 2008 aparece una nueva definición en una reunión técnica sobre prebióticos de la FAO, en donde se amplía el concepto, si se quiere, diciendo que es un componente no viable de un alimento que confiere un beneficio a la salud del huésped asociado a una modulación de su microbiota, o sea, ya no se restringe al intestino. Por otro lado, en esa definición, una de las fallas, por así decirlo, es que se excluye el criterio de fermentación selectiva, con lo cual podría también incluir a los antibióticos como prebióticos. Se corrige, de alguna manera Gibson vuelve en escena, ¿sí? Y redefine prebiótico como un ingrediente alimenticio selectivamente fermentado que conduce a cambios específicos en la composición o actividad de la microbiota gastrointestinal
confiriendo beneficios en la salud del huésped. ¿Sí? Ya habla de ingredientes. La evidencia demuestra que diversos microorganismos, más allá de una especie particular, pueden también ser enriquecidos por prebióticos. Entonces ahí aparece esta definición del 2015, donde dice que es un compuesto no digerible, que a través de su metabolismo por microorganismos intestinales, modulan la composición y o actividad de la microbiota, confiriendo un efecto beneficioso al huésped. Como ven, todas las definiciones tienen algo en común, pero hay pequeñas diferencias que van marcando, ¿sí?, la evolución justamente del término y de tratar de que el término sea lo más amplio y a su vez estricto posible, ¿sí? Y ahí es cuando se presentan se han ido presentando diversas opciones. Esta definición de Bindels se limita a la interacción de los probióticos con microorganismos intestinales, se excluyen otros, como en otros órganos como vagina y piel, y se remueve también el requisito de la fermentación selectiva. Bueno, así es entonces, en un consenso de expertos de la International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, Gibson retoma la definición y es la que entiendo yo, ¿sí?, hasta lo que he visto, hasta el presente, y dice que es un sustrato que es selectivamente utilizado por los microorganismos del huésped, ¿sí? No lo limita solamente al intestino, confiriendo un beneficio a la salud. O sea, es una definición bastante sencilla, por lo que se ve, amplia, ¿sí?, pero a su vez restrictiva. Bien, la fibra dietaria se puede clasificar de acuerdo a su capacidad prebiótica, ¿sí? Esto es un ranking, por así decirlo, de la capacidad prebiótica que tienen los componentes de la fibra de acuerdo a los estudios que se han hecho. Como dijimos, la capacidad prebiótica no se comprueba solamente con ensayos in vitro, sino que hay bastante por hacer luego, ¿sí?, con ensayos ex vivo, ensayos in vivo, con animales, ensayos con humanos, ensayos clínicos, etcétera, para demostrar realmente el efecto prebiótico del compuesto. Y este ranking lo ha hecho justamente, o se ha obtenido a partir del número de estudios y el número y lo estricto de estos estudios, ¿sí?, y el número de estudios que se han hecho en relación a cada uno de estos componentes. Entonces, está fehacientemente demostrado que es fibra dietaria prebiótica, los fructooligosacáridos, sigla FOS, los galactooligosacáridos, ¿sí?, los provenientes de la leche, GOS, leche humana, la inulina, ¿sí?, tipo de fructano, y los fructanos del agave, ¿sí? Para estos 4 tipos de fibra, ¿sí?, existe una noción ya bastante asentada y clara de que se actúan como prebióticos. La fibra dietaria que tiene un alto potencial de ser prebiótico y que se estudian cada vez más y que de hecho cada vez se acercan más al vértice de esta pirámide son los maltooligosacáridos, los silooligosacáridos, ¿sí?, distintos tipos de galactósidos. Acá vamos a entrar justamente con los de la familia de la rafinosa, que tienen las legumbres. El almidón resistente de tipo 2, 3 y 4, ¿sí?, la polidextrosa, la pectina, los oligómeros de hemicelulosas, ¿sí?, y la dextrina resistente. Y los que sí se sabe que no son prebióticos, ¿sí?, son el almidón resistente de tipo 1 y 5, los componentes no carbohidratos, ¿sí?, asociados a la fibra, que son la lignina, las ceras y la quitina, y la propia celulosa. Entonces, dentro de los oligosacáridos prebióticos ya establecidos, como vimos, son los FOS, los GOS y también la lactulosa, que originalmente se usaba para tratamientos de diarrea. Luego tenemos los que están surgiendo, ¿sí?, países que ya los tienen catalogados, inclusive como establecidos. Ahí entran los oligosacáridos de la familia de la rafinosa, los IMOS o isomaltooligosacáridos, los oligosacáridos de la soja, los gentio-oligosacáridos y los silooligosacáridos. Todos estos, sobre todo los silooligosacáridos, están también dando un campo de aplicación de estudio bastante amplio, ya que están presentes en todo residuo lignocelulósico derivado de la industria agroalimentaria. Y dentro de los promisorios, bueno, tenemos ciertos oligosacáridos pécticos, ¿sí?, y los neoglucooligosacáridos. Esta lista no intenta ser exhaustiva, quizás sean los principales, ¿sí?
quizás hayan otros que se puedan incluir. Bueno, entonces, si nos centramos en los oligosacáridos de la familia de la rafinosa, son azúcares no reductores, son oligosacáridos, son de un peso molecular relativo bajo, ¿sí? Son solubles en agua, o sea, están dentro de la fracción de fibra soluble, son también solubles en alcohol, soluciones hidroalcohólicas, 70-80%. Son muy abundantes, ampliamente distribuidos en plantas, se acumulan en órganos de reserva durante el desarrollo de ese órgano. Los más conocidos son la rafinosa, la estaquiosa, la verbascosa y la jugosa. Químicamente hablando, son alfa-1,6 galactósidos que están ligados al carbono 6 de un residuo de sacarosa. ¿Sí? La fórmula general abreviada sería una fructosa, una unidad de fructosa, unido a una unidad de glucosa, es decir, una sacarosa, y de aquí al carbono 6 unido un número distinto de galactosa, de unidades de galactosa. Como dijimos, los principales componentes son la rafinosa, cuando N vale 1, ¿sí? Cuando N vale 2 la estaquiosa, 3 verbascosa, 4 ajugosa. Podemos ver en todos los casos entonces que lo que está, el nombre, según el nombre sistemático, ¿sí? De nomenclatura de IUPAC, ¿sí? Lo que está marcado en naranja es el residuo de sacarosa que es común a todos. Lo que va variando es el número de residuos de galactosa que se van agregando, ¿sí? Más claro verlo en una estructura química desarrollada como en esta, ¿sí? Donde vemos entonces el extremo no reductor de sacarosa, ¿sí? Y las unidades de galactosa que se van agregando, formando esa familia homóloga, ¿sí? De rafinosa, estaquiosa, verbascosa y ajugosa. También existen alfa-galactósidos menos comunes, como son los galactosil ciclitoles, ¿sí? Dentro de ellos se distingue, o se destaca, mejor dicho, el ciseritol, ¿sí? Que tiene una unidad de inositol, ¿sí? Y que fue aislado primeramente de garbanzo, ¿sí? Y luego de lentejas, ¿sí? Inclusive de lupino también se ha aislado, ¿sí? Está en mucho menor cantidad, ¿sí? que los RFO, pero también hay que tenerlos en cuenta que están presentes. Bueno, y en esta tabla, que fue obtenida mediante un método que fue estandarizado por estos autores que están mencionados debajo, mediante un espectrómetro con triple cuadrupolo de masas, ¿sí? Con espectrometría de masa, con detector de masas. Aquí se estudian diversas legumbres, distintos géneros, especies y variedades, dentro de lo que son las más comunes a nivel comercial. Bueno, y algunas de las conclusiones que podemos ver, así a grosso modo, mirando un poco la tabla, es que en general la estaquiosa es el oligosacárido que predomina en la mayoría de las especies de legumbres, ¿sí? A excepción, por ejemplo, de Vicia faba, es decir, las habas, ¿sí? También en Pisum sativa, es decir, en arveja, ¿sí? Serían excepciones, ya que en estos casos el mayoritario es la verbascosa. También hay otra excepción que es Viña mungo, ¿sí? Que es un tipo de, dentro de la fabácea, ¿sí? Un tipo de, parece un poroto, pero no es un poroto, ¿sí? También tiene mayor cantidad de verbascosa, ¿sí? Por otro lado, se puede ver que en todas las variedades de Phaseolus, ¿sí? El mayor contenido relativo que se da entre los tres principales, ¿no es cierto?, que son rafinosa, estaquiosa y verbascosa, ¿sí? Es el de estaquiosa, ¿sí? Tiene un mayor contenido de estaquiosa que de rafinosa o verbascosa. Otra característica u otro aspecto que podemos ver es que en el caso de Lens culinaris, o bueno, la lenteja en sí, sus variedades, son las que presentan el menor contenido de oligosacáridos totales, ¿sí? En particular, la variedad beluga o lenteja negra, que no es muy común, por lo menos en nuestro país, pero es la que menor cantidad de oligosacáridos tiene, total. Por otro lado, en el otro extremo, la que mayor contenido de oligosacáridos totales tiene es la arveja, ¿sí? La arveja verde, ¿sí? Y lo sigue en segundo en posición, ¿sí? El lupino.
con la mayor cantidad de oligosacáridos. Bueno, ¿qué se sabe sobre estudios de actividad prebiótica que se han llevado a cabo con oligosacáridos de la familia de la rafinosa? Bueno, se han hecho estudios in vitro, in vivo, en animales. Ya lo anticipé también que se habían hecho en particular para RFO extraídos particularmente de legumbres. También algunos estudios en humanos, por ejemplo, medición de hidrógeno, o el modelo ¿sí? In vitro de colon de 3 etapas. Bueno, se ha visto que realmente favorecen el desarrollo de bifidobacterias, disminuyen clostridio, cuando se han usado ensayos in vitro con inóculos fecales. En humanos exhiben una especial selectividad por lactobacilos y reducen actividades de enzimas asociadas con actividad tumoral, como beta-glucosidasa, beta-glucuronosidasa y arilsulfatasa. Producen una disminución de metabolitos indeseables como amonio, indol, cresol, propionato, isobutirato, valerato, isovalerato. Y aunque el hecho de haber encontrado algunos resultados contradictorios, normalmente debido a la variabilidad en composición, ¿sí? Tanto de cual y cuantitativo de las mezclas de RFO utilizados según la fuente, ha hecho que aún no se pueda llegar a la condición de considerarlos, ¿sí? Prebióticos establecidos. También se ha sugerido una dosis diaria como para que puedan exhibir sus efectos beneficiosos a la salud de 2,5 gramos al día. Bueno, nosotros hace unos años, con una tesis, estudiamos alfa-galactósidos obtenidos a partir de en realidad usábamos la harina de lupino, y estudiamos in vivo, ¿sí? Algunos parámetros metabólicos en ratas Wistar, alimentadas durante 60 días con un 10% de justamente la fibra extraída de este lupino. Se demostró una mejora en la microbiota intestinal, es decir, un aumento en la población de lactobacilo y una disminución en enterobacterias, una disminución en el pH en el contenido fecal, un aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo acético, seguido por propiónico y luego butírico, una disminución en la cantidad de lípidos séricos y un aumento en la absorción de calcio, lo cual quedó evidenciado por un mayor aumento, un aumento en el volumen óseo, ¿sí? El desarrollo óseo. Bueno, las legumbres ahora han pasado a ser un poco protagonistas en la dieta de muchos países, incluido Argentina, y esta nueva demanda de productos alimenticios a bases de legumbres surgen debido a distintos tipos de demandas, ¿sí? Por parte del mercado, ¿sí? Por ejemplo, alimentos que sean aptos a intolerantes a la lactosa o personas alérgicas a las proteínas de la leche, personas celíacas, ¿sí? Y también el advenimiento de dietas vegetarianas y veganas. También la mayor conciencia de los consumidores por la relación entre dieta y salud, la mayor disponibilidad de materias primas de producción no intensiva, como son las distintas variedades de legumbres que hace unos años no se veían en el mercado, lo cual también le da sustentabilidad a las cadenas agroalimentarias, ¿sí? Dado que bueno, las legumbres como tales son fijadoras de nitrógeno, por lo cual también ¿sí? Se considera que representan cultivos sustentables. La revalorización de las legumbres como fuentes vegetales de proteínas, fibra alimentaria, minerales, y también compuestos bioactivos, antioxidantes y prebióticos. Y también se suma a esta lista de condiciones que han llevado al desarrollo de nuevos alimentos a base de legumbre, las propiedades tecnofuncionales que presentan, ¿sí? El almidón que tienen las legumbres es muy diferente al almidón proveniente de los cereales, desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, justamente estas diferencias han representado un desafío para elaborar y desarrollar distintos tipos de productos, ¿sí? O nuevos alimentos, ¿sí? Han ofrecido nuevas alternativas de aplicaciones en nuevos alimentos.
a modo de exposición muy breve de algunos de estos ejemplos actualizados, ¿sí? Estos autores, por ejemplo, optimizaron métodos para obtención de bebidas, ya sean prebióticas o simbióticas, a base de porotos de variedad aluvia o mung, y analizan las condiciones óptimas del proceso de cocción, extracción y fermentación mediante un probiótico que es el Lactobacillus casei, para disminuir el contenido de antinutrientes, ¿sí? Usan en este caso, como había dicho al principio, ¿no? Los procesos disminuyen el contenido de estos componentes antinutrientes, y en este caso el proceso es una fermentación. Fitatos, taninas y saponinas son los que se disminuyen a través de esta fermentación, y a su vez tratando de buscar las condiciones que produzcan la menor pérdida en prebióticos, ¿sí? Ahí dice GOS, pero bueno, en realidad son derivados de la rafinosa, ¿sí? Hussein et al., otros autores, estudian la suplementación de yogures batidos con harina de garbanzo como fuente de prebióticos, almidón resistente y fibra de taria, además también de su aporte en compuestos fenólicos antioxidantes y como agente espesante, ¿sí? Una función tecnológica. Entonces ajustan la dosis de harina de garbanzo que asegure justamente una población de probióticos óptima durante el tiempo de vida útil del producto, y que tenga propiedades sensoriales aceptables. Sí, por favor, Bueno, ¿podrías ir un poquito, Guillermo? Sí, ya estoy cerrando. Nada me falta. Guillermo. En esta revista, prestigiosa Trends Food Science Technology, ¿sí? Estos autores focalizan el estudio en el rol de las leguminosas, considerando su impacto tanto en la salud de la población, ¿sí? Como en la sustentabilidad, como habíamos citado recién, de las cadenas agroalimentarias. Y concluyen que existe una conciencia cada vez mayor sobre cómo las leguminosas representan una fuente importante de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, ¿sí? Esenciales para prevenir o retrasar el estrés oxidativo, y estos estudios se hacen fundamentalmente con poblaciones de edad avanzada. En otro estudio, publicado en la misma revista, se analiza la utilización de harinas de legumbre para sustituir en forma ya sea total o parcial el uso de harinas de cereales o derivados de cereales en fabricación de snacks, ¿sí? El extrusado es uno de los procedimientos que hace que sí, que es un desafío por un lado, porque el extrusado en el caso de harinas de legumbres presenta algunas dificultades o algunos problemitas técnicos que, bueno, se están superando de alguna manera, y que resultan en productos, por supuesto, mucho más saludables que cuando son elaborados a partir de cereales exclusivamente. Estudian el efecto de esta sustitución en la estructura del extruido y en los atributos sensoriales de los snacks. En nuestro caso también, en nuestro laboratorio estudiamos y desarrollamos muffins libres de gluten, formulados con una premezcla libre de gluten, enriquecida con harina de semillas de zapallo. La semilla de zapallo también contiene estos oligosacáridos de la familia de la rafinosa, y se obtiene un producto apto para celíacos que está enriquecido en fibra, con alto contenido de proteínas y características organolépticas de alta aceptabilidad, ¿sí? Características que normalmente, o en la mayoría de los casos, muchos alimentos para celíacos no tienen. Más recientemente, Iraporda y colaboradores también de nuestro grupo, desarrollamos una bebida fermentada no láctea a base de soja, que contiene probióticos y un agregado post-fermentación, en este caso no de los oligosacáridos provenientes de legumbres, sino de fructooligosacáridos, que ya es un prebiótico reconocido, extraídos de tubérculos de topinambur, y lo cual no excluye que en el futuro podamos también probar, ¿sí?, con oligosacáridos del tipo de la familia de la rutinosa. Se obtuvo así un producto de características aceptables, con mayor supervivencia del microorganismo, el probiótico agregado, durante todo el periodo de almacenamiento en frío. Entonces, así se presenta un extenso y variado campo para el estudio y el desarrollo de nuevos alimentos basados en legumbres, ¿sí? Para finalizar, solamente a modo de cierre, hablo sobre el tema de la ingesta y todo esto que hablábamos, ¿sí?, del inconveniente o esa mala fama de las legumbres en cuanto a su consumo por
el tema de la flatulencia, la distensión abdominal que provoca, etc. Bueno, en este estudio, el Global Burden of Disease, es un estudio en el que intervienen muchísimos países e investigadores, y que sigue la incidencia de las costumbres alimentarias en distintas enfermedades, ¿sí?, no transmisibles. Sugiere un consumo diario medio óptimo de 60 como media de legumbres o derivados, con el fin de obtener efectos beneficiosos para la salud, ¿sí? Otros autores justamente dan algunas recomendaciones para evitar o para minimizar estos problemas que se asocian con flatulencia y distensión abdominal, como incorporar las legumbres en la dieta de manera gradual, tanto en frecuencia como en cantidad, beber abundante agua, remojar las legumbres antes de cocinarlas con cambios de agua, como consejos tipo, ¿sí?, culinarios, experimentar con variedades de legumbres que provoquen los menores efectos indeseados, ¿sí? Bueno, simplemente para remarcar que más allá de estos pequeños problemas, son más las ventajas que las desventajas, ¿sí?, el tema de consumir legumbres. Bueno, y con eso doy por finalizada mi charla. Ay, muchas gracias. Bueno, si bien me encanta, acá están todos presentes, nadie se fue, y eso es muy valioso porque realmente es de excelencia lo tuyo, Guillermo. Pero bien, ahora voy a presentar te agradecería si pudieras sacar tu Power para Sí, que lo bueno. coloque María Cecilia, y mil disculpas María Cecilia, pero sí, vas a tener tu media hora perfecta, porque bueno, acá estamos todos, nadie se va, seguro que nadie se va, y te van a escuchar con toda atención, con toda atención. Tranquila. Bien, amorosa querida, bueno, te escuchamos. Tranquila, no hay problema. A ver. No, sí, vas a estar con un montonazo. Ay, ¿Cómo, no, ¿cómo comparto? A ver, compartir, a ver ahí. a ver, ¿Ahí ya se está, ve? ya estás colocando, ahí está, ya lo colocaste. Bien. Espérate que en realidad... Ahí. ¿Sí? ¿Puede ser ahí? ¿Me Sí, escuchan? perfecto, perfecto. Yo lo que te quiero decir antes de que comiences, porque Sí. viste que uno es ansioso, cuando a uno le gusta algo, la ansiedad lo supera totalmente. Entonces he tenido No. tantos chats, si esto se graba, cuándo se sube, please, despacito, bajando la ansiedad. Sí, en pocos días está colocado en la web Fanus. Y las otras preguntas que hicieron, ok, ya tienen la referencia del doctor Guillermo Manrique, y ahí van todas las preguntas. Pero tranquilos que esto se graba y en poquito tiempo se sube. Gracias, mi amor. Ahora te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por venir a escucharnos. Gracias a Guillermo por haber hecho una introducción de las legumbres. Me la dejaste difícil, pero bueno, vamos a ver qué hacemos para arrancar. Yo pertenezco al CIDCA, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Muchas de ustedes lo deben conocer. No tengo mi mail, pero si googlean el CIDCA y van a la página del CIDCA, me van a encontrar. Les voy a hablar de productos horneados saludables a bases de legumbres. Es un trabajo de un equipo, no es mi trabajo solamente. Nosotros somos un grupo de alimentos farináceos saludables dentro del CIDCA, que lo llevamos adelante con la doctora Cristina Ferrero. También le quiero agradecer a Ángela Zuleta por haberme recomendado para esta charla, que ya la voy a nombrar ahora cuando avance en la clase, en la charla. A las investigadoras Victoria Salinas, Paula Conforti, Mariela Patrignani, y a los becarios Ángela Carboni y Facundo Vigne. Todos ellos han trabajado en legumbres, los que nombro, ¿no? Porque tenemos otros, pero que trabajan en cereales o en otros sistemas. Bueno, el temario voy a charlar un poquito de legumbres, algunas propiedades nutricionales de las cuales Guillermo ya ahondó profundamente, algunos usos en alimentos tradicionales y aplicaciones en alimentos procesados, y de lo que más le voy a hablar es de panes y galletitas saludables con legumbres. ¿Qué son las legumbres? Como ya nombró Guillermo, son semillas comestibles de las plantas, de las leguminosas, que se cultivan tanto para consumo humano como animal, ¿sí?
la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 como el Año Internacional de las Legumbres. Y el Día Mundial de las Legumbres es el 10 de febrero, según la FAO, que coincide con el día, digamos, de creación de nuestro instituto. El 10 de febrero también, que dicho sea de paso, les digo que el año que viene, el 10 de febrero del 2023, cumplimos 50 años. Y bueno, el potencial de las legumbres para contribuir a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El consumo promedio anual de las legumbres en el mundo es de aproximadamente de 8 kilos per cápita, según la FAO. ¿Sí? La demanda mundial ha aumentado en los últimos años y va a seguir continuando en el futuro, y este incremento se debe sobre todo a aumentos de ingresos en países donde las legumbres son una fuente importante de proteínas. ¿Sí? Nuestra mayor fuente de proteínas sigue siendo la carne. Y, por ejemplo, en países como India, donde tienen un 30% de la población que es vegetariana. También se espera un aumento por el aumento de la población vegetariana a nivel mundial y vegana. Se espera que las legumbres recuperen en los próximos años la importancia en las dietas y en los sistemas agrícolas de Asia, África, América Latina, también como en la Unión Europea. La proyección para el 2029-2030 se estima un consumo mundial promedio per cápita de 8,3 kilos, ¿sí? 12 kilogramos al año en América Latina y África, y un poco menos en Asia. En el mundo, o sea, vamos a hablar un poco de las preferencias, se consume más que nada la legumbre seca en un 60% y en un 40% la legumbre cocida. En un 88% en forma de granos, ¿sí? Como decía Guillermo, y las legumbres procesadas, industrializadas en forma de harinas en un 12%. Si miramos el consumo de España, consumen más o menos 2.540 gramos, ¿sí? de legumbres por habitante por año. Eso fue el valor del año 2021. La mayoría es entre garbanzos y arvejas, ¿sí? que ellos le dicen guisante verde. Y menos casi no consumen porotos, muy pocos porotos. En cambio, en Argentina la base es menor, el consumo es de 800 gramos por habitante por año, o sea, es 3 veces menos, y el mayor consumo es de lentejas, un 60% de lentejas y un 23% de arvejas, en total casi un 85%, y el consumo de porotos y de garbanzos es mucho menor, ¿sí? El poroto tiene un bajo consumo interno, por ende la mayor proporción se exporta, y el garbanzo, es la legumbre menos consumida del país. Aunque con las dietas veganas está empezando a aumentar su consumo. En la campaña 2020-2021, vamos a hablar un poquito de la producción. La mayor producción en Argentina es de poroto, ¿sí? La producción de legumbres, en un total de estas toneladas que ven acá, un 72% corresponde a poroto y un 20% a arvejas. El poroto en sus distintas variedades explica ese porcentaje de la producción, excluida la soja, y de arvejas y garbanzos más o menos entre el 18 y el 8% de la producción de leguminosas, según la Cámara de Legumbres de la República Argentina. ¿Por qué el consumo de legumbres? ¿Por qué promocionar el consumo de legumbres? Porque tienen un alto contenido de nutrientes, vitaminas y minerales, una larga vida útil. Eso conlleva una reducción de desperdicios y de pérdidas. Forman parte de sistemas de cultivos múltiples, de rotación de cultivos, por lo tanto aumentan la agrodiversidad, la resiliencia al cambio climático, fijan nitrógeno atmosférico en suelos, mejorando la fertilidad. Se usa en rotación de cultivos, como dije recién, para mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes, y por otro lado, proporciona empleo y oportunidades para mujeres y jóvenes de las zonas rurales, y contribuye a los sistemas agroalimentarios sostenibles. Como dijo Guillermo, las legumbres, según el Código Alimentario Argentino, están en el capítulo 11 de vegetales, en el artículo 877, son los frutos y las semillas de las leguminosas, se entiende por legumbre fresca la de la cosecha reciente, y consumo inmediato las condiciones habituales de expendio. Las legumbres secas, desecadas o deshidratadas,
no tienen que contener un contenido de agua superior al 13% determinado a 100 grados, 105 grados centígrados. También él presentó la denominación botánica de las distintas legumbres. La arveja es la pisum, el garbanzo es el cicer, las habas es la vicia fava, las lentejas son las lens, el lupino, tenemos lupinus albus, luteus, angustifolius, y todos los porotos son de la familia del Phaseolus. La soja es Glycine max. Se incluye a la soja porque es una leguminosa, pero en realidad, como dijo Guillermo, se la utiliza más como oleaginosa, por el alto contenido de aceite. ¿En qué se usan? Generalmente, de acuerdo a la, digamos, a la, como la característica de la legumbre, de la semilla de la legumbre, se la suele utilizar ampliamente en comidas, en guisos, en ensaladas, hechas en escabeche. Los porotos se usan mucho en escabeche, en croquetas y en paté, especialmente porotos, paté de porotos. Nosotros no tenemos mucho el hábito de comer paté de legumbres. Ahora está aumentando cada vez más. Uno que se usa muy corrientemente y que se está usando mucho en todo lo que es la gastronomía árabe o armenia, o de ascendencia árabe o armenia, es el hummus. Y eso sí está aumentando. Por ejemplo, hay hummus en venta en muchas de las fiambrerías, queserías de alto standing. Y bueno, se están aumentando el uso también en hamburguesas. Originalmente la leguminosa que se usaba en hamburguesas era la soja como reemplazo de parte de la carne o como aglutinante. Pero se están empezando a hacer hamburguesas de otro tipo de legumbres que generalmente se venden en los negocios de dietética, ¿no? A partir de lentejas, de arvejas, etc. Bueno, ¿por qué el consumo de legumbres? Bueno, porque tiene bajo contenido de grasa, entre 1 y un 3%, esto también lo dijo Guillermo, salvo la soja que tiene un 20%, tienen un alto contenido de proteínas, entre 20 y 30, la soja sigue siendo superior, tienen un 10% de humedad aproximadamente y son fuente de vitaminas y minerales. La fibra dietaria total está entre el 10 y el 20%. Contienen calcio, ¿sí? Entre 20 y 150 miligramos, la soja es el que más proporciona calcio, tienen entre 2 y 25 miligramos de sodio, la lenteja tiene mucho sodio, magnesio y hierro. Siempre la soja tiene un poquito más de minerales. Y entre las vitaminas hay un rango entre 0,4 y 0,9 de vitamina B1, que es la tiamina, de riboflavina, la vitamina B2, de niacina, que es la B3, entre 3 y 6 miligramos, la vitamina A, la mayor proporción de vitamina A la tiene la arveja, tienen un buen contenido de ácido fólico y de vitamina C. En general, ayudan a saciar, tienen un efecto de saciedad y ayudan a controlar el peso. El aporte energético de las legumbres en general está entre 260 y 360 kilocalorías por 100 gramos de legumbre seca. ¿Cuáles son los beneficios de las legumbres? De muchos de los cuales ya los nombró Guillermo, y en la filmina anterior aparecían, ricas en minerales y vitaminas. Acá aparecen algunas otras cosas. Esto es por la Sociedad Española de Medicina de la Familia y Comunitaria. Regulan el colesterol en sangre, por eso son cardiosaludables. Al ser ricas en fibra favorece el tránsito intestinal y produce sensación de saciedad. Tienen gran poder antioxidante, especialmente las de color oscuro, por la presencia de los polifenoles. Son fáciles de cocinar y además tienen una larga vida útil, como había dicho antes. Son baratas y accesibles y tienen gran variedad. Tienen bajo contenido de lípidos o de grasas y son un alimento alternativo a la carne por su alto contenido de proteínas, y de los polisacáridos que tienen polisacáridos que bajan el índice glicémico. Ahora les voy a mostrar una comparación. Entre las proteínas tienen, como habíamos dicho, salvo la soja, que tiene más de 40 o más de un 40%, tienen entre un 20 y un 30, ¿sí? Acá tenemos distintas variedades de legumbres, y
una de las características particulares que tienen un alto contenido de lisina. Fíjense que el trigo tiene entre 1,8 y 5 gramos por kilo, y las legumbres están por encima de 10, ¿no? Entre 10 y 20. El contenido de lisina recomendado por la FAO es de 14,5 miligramos por gramos de proteína. Estos están por gramos de legumbre, no por gramos de proteína, o sea que habría que hacer el cálculo dependiendo de la cantidad de proteína que tenga cada uno. ¿Cuáles son las desventajas? Que también las nombró Guillermo. Son los factores antinutricionales: el inhibidor de tripsina, las lectinas, los taninos, el ácido fítico, los oligosacáridos de rafinosa y las saponinas. ¿Cuál es la solución? La solución es el remojo en agua entre 4 y 8 horas para activar enzimas, que de paso ayuda a reducir el tiempo de cocción con menos gasto energético, y la cocción. O sea, el remojo y la cocción es una solución para eliminar los factores antinutricionales, los que estos dos procesos vuelven a las leguminosas más digeribles y promocionan una mayor absorción de nutrientes en el organismo. ¿Se pueden incluir, constituyen alimentos funcionales o se pueden incluir en alimentos funcionales? Sí. Por ejemplo, si se puede observar acá el índice glicémico, en base a un 100% de pan blanco, se toma el pan blanco como un alimento de referencia con número 100, todos tienen aproximadamente menos de 50 el índice glicémico. Entonces tienen la capacidad de reducir el índice glicémico en los alimentos. Y el tema en el que más trabajo yo, que es en el de panificados, se pueden elaborar, porque los panes pueden llegar a ser saludables, ¿sí? Los productos de panificación y los horneados constituyen una buena alternativa para elaborar alimentos funcionales. ¿Por qué? Porque son un alimento base de la dieta, muy consumido por la mayoría de la población a nivel mundial, y son de consumo masivo. Entonces, además los panes resultan una matriz ideal para la incorporación de fibra y otros nutrientes. O sea, se le puede incorporar leguminosas a la harina de trigo para hacer panes funcionales, esos serían panes con gluten, o se le puede incorporar las legumbres a una mezcla de almidones o de harinas que sean libres de gluten, como pueden ser de maíz, de arroz, de mandioca, y ahí se podrían hacer panificados o productos libres de gluten para celíacos. Entonces, ¿por qué se utilizó durante mucho tiempo el pan blanco, digamos? ¿Por qué se le elimina el salvado al trigo? ¿Sí? Porque aumenta la vida útil de las harinas. Las harinas sin el salvado, que contiene generalmente las enzimas, los lípidos, aumenta la vida útil de la harina en la góndola. Pero el pan blanco presenta deficiencias nutricionales. Por eso la idea es complementar la harina de trigo blanca que se compra en el supermercado, pero que viene de los molinos harineros, con algunos otros componentes nutricionales. ¿Por qué? Porque en general el pan blanco carece de vitaminas, de minerales, de fibra, de ácidos grasos esenciales y de antioxidantes, cual hay que incorporarlos con algún otro ingrediente, en general con harinas de leguminosas o de frutihortícolas. Entonces, el pan funcional, el desarrollo del pan funcional implica incorporarle nutrientes y moléculas bioactivas como calcio, fibra, puede ser inulina, puede ser FOS, GOS, proteínas ricas en lisinas, ácidos grasos esenciales, ácidos grasos omega 3, polifenoles, etc. Entonces, a través de la incorporación de harina de trigo, a la harina de trigo, de legumbres o de subproductos, o el exceso de la producción agroindustrial, se puede elaborar un pan funcional, ¿sí? El pan funcional, en general, que está enriquecido en todos estos componentes, previene el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, etc. Nosotros hemos trabajado con panificados con legumbres en el laboratorio, hemos empezado una tesis doctoral y hemos hecho algunas pruebas y algunos digamos,
determinaciones más concretas. Primero hicimos un tratamiento previo de las legumbres, las secamos en estufa, hicimos 3 tratamientos para ver cuál era el que daba panes de mejor calidad. Secado en estufa de la legumbre, cocción por hervido, o sea, hervir la legumbre, o cocción al vapor. Luego se procedió a la panificación, que consiste en el mezclado y el amasado, el bullado y el armado de las piezas, la fermentación en el horneado. Después esto lo voy a ampliar un poco. Entonces, en un primer momento elaboramos harinas con lentejas crudas, sin remojo ni cocción, porque quisimos hacer unas pruebas, y harina elaborada con lentejas, ¿sí? Ahora les voy a hablar de panes con harina de lentejas específicamente, y harinas de lentejas tratadas, o sea, con remojos de 8 horas, cocción de 7 minutos y secado a 70 grados durante 6 horas. La idea de poner la lenteja cruda era, a pesar de que tiene los factores antinutricionales, queríamos comprobar a ver si realmente el proceso de horneado, que es calentar a 200 grados, 200, 130 grados, podía llegar a eliminar esos factores antinutricionales. Pero bueno, lo eliminamos, descartamos el uso de la legumbre cruda por no asegurar totalmente la eliminación del factor antinutricional. Entonces, la tesis doctoral del tema de lentejas es de la licenciada Ángela Carbone, que trabaja con la doctora Ferrero y conmigo acá en el CIDCA, y tiene la tesis doctoral en curso. Entonces, en estos, lo que se hizo, el proceso para la elaboración del pan fue la mezcla de los ingredientes, o sea, la harina de trigo con harina de lenteja, el agua, etcétera, y todos los ingredientes, el amasado al tiempo del desarrollo, el laminado y el descanso de la masa durante 5 minutos a 25 grados, la fermentación, se fermentó al tiempo de fermentación óptimo, ¿sí? Que es el tiempo al cual se alcanza el 3/4 del volumen máximo de masa fermentada. Luego se hornea la masa 40 minutos a 200 grados, como le dije antes, en una alta temperatura, y una vez que tenemos las piezas de pan, se evalúan características de calidad, como puede ser volumen específico, color, humedad, el pH de la miga y la actividad acuosa. El pan que habíamos hecho con la legumbre sin tratar había dado bastante feo, bastante apelmazado, pequeño, y, bueno, y vimos que era mucho mejor con la lenteja tratada. Hicimos un trabajo en colaboración con el agente de la Cátedra de Bromatología y Nutrición de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, con Ángela Zuleta y con Adriana Weista, con ensayos con animales de experimentación. Entonces, lo que hicimos fue caracterizar la harina de lenteja tratada. La harina se remoja, se remoja, se cocina y se vuelve a secar, y se hace harina de la lenteja tratada. Encontramos que la harina tiene un alto contenido de proteínas, ¿sí? y de fibra. Fíjense que el gris son los hidratos de carbono, ¿sí? El negro con puntos son las proteínas, y este blanco con los puntitos negros es la fibra dietaria total. La harina, tanto la harina de lenteja como el pan con harina de trigo complementado con 20% de harina de lenteja tratada, presentaron menor contenido de hidratos de carbono y mayor contenido de proteínas y de fibra dietaria total con respecto al pan blanco. Entonces bueno, también le medimos minerales a los panes, y podemos ver que el pan que tiene 20% de harina de lenteja tiene mayor contenido de calcio, de hierro, de potasio, más o menos el mismo contenido de sodio y mayor contenido de zinc y de magnesio. O sea, mejora la calidad nutricional desde el punto de vista de los minerales. Después lo que hicimos fue ensayos in vivo con animales de experimentación, como les dije, en colaboración con el grupo de la UBA, y les dimos hicimos 4 lotes de 8 ratas por lote, que les dimos, las alimentamos con una dieta control básica, que es la dieta control que se usa comúnmente, una dieta a la que le pusimos
harina de lenteja, una dieta a la que pusimos el pan con harina de lenteja y el pan blanco. Le dimos ad libitum a consumir durante 60 días y hicimos diferentes estudios, ¿sí? Que ahora los vamos a analizar. Lo que pasó, lo que observamos fue que hubo un aumento de la absorción aparente de calcio, ¿sí? En los animales, tanto en el pan con lenteja como en la harina de lenteja, con respecto al pan blanco, ¿sí? Después, con respecto a la mineralización del sistema óseo, podemos ver en rojo los valores del pan blanco, un aumento en el contenido de cenizas, quiere decir que hubo mayor mineralización de las dos muestras que tienen lentejas, aumentó la relación entre el contenido de cenizas y la materia orgánica, y aumentó significativamente el contenido de calcio en la tibia de los animales. O sea, se puede concluir que una mayor mineralización de harina y pan con lenteja. Se analizó el nivel de triglicéridos y colesterol en sangre en los animales. Se pudo ver que el colesterol total bajó en los animales que ingirieron las muestras con la lenteja, tanto de harina como de pan con lenteja, solo suplementado un 20%. Y aumentó el HDL. Después hicimos la relación entre los triglicéridos totales y el HDL, que da una idea del índice aterogénico, y vimos que las muestras con lenteja aumentaron. En general, encontramos en un trabajo que el índice aterogénico se suele tomar como el logaritmo del índice aterogénico, se le hace el logaritmo a este valor, y si ese valor da menor que 0,11, el riesgo cardiovascular es bajo, si está entre 0,11 y 0,21 es intermedio, y si es mayor que 0,21 es un riesgo alto. En nuestro caso, la harina de lenteja dio el logaritmo dio 0, por lo tanto un bajo riesgo, y el pan con lenteja dio un valor intermedio, porque está contribuyendo la harina de trigo. También se hicieron sobre fémur derecho de los animales, se le determinaron parámetros biomecánicos después del sacrificio, y se pudo ver que son más resistentes porque presentaron tanto la harina de lenteja, con los animales alimentados con harina de lenteja, como con pan con lenteja. Esta es la harina de lenteja rallado, y el pan con la harina de lenteja es el blanco, mayor límite de carga elástica, mayor parámetro de WI, y mayor carga máxima a la fractura, o sea, los huesitos fueron más tolerantes a la fractura. Les voy a dar una visión express rápida de cómo medimos nosotros calidad panadera en el laboratorio. Hacemos la masa y medimos, o sea, para hacer un estudio integral, medimos la reología de la masa. En este caso tenemos que hacer primero un farinograma, ¿sí? Ya sea de una harina pura o de una mezcla, como es nuestro caso, que mide la resistencia, ¿sí?, al amasado. Y de ahí se sacan varios parámetros, como por ejemplo el tiempo de desarrollo en minutos, que es el tiempo al cual hay que amasar luego en la amasadora, la estabilidad y el grado de aflojamiento. Otro estudio que se suele hacer en los molinos harineros, muchísimo, es el alveograma, un alveógrafo de Chopin. ¿Sí? ¿Qué es? Se preparan discos de masa y se le insufla aire hasta que se rompe la burbuja de aire. Y eso da idea cuánto resiste la masa al desarrollo del dióxido de carbono, ¿sí? O sea, al estiramiento de la masa como consecuencia de la fermentación, ¿sí? Y la producción de dióxido de carbono. Una harina débil en general tiene un gráfico de este tipo, medio aplastado, medio aplanado. El parámetro, el máximo de la curva esta es el P, es la tenacidad, y en el eje X se mide la extensibilidad. En realidad, las harinas débiles son poco tenaces y muy extensibles, ¿sí? Más tendencia a ser más chiclosas, y las harinas fuertes tienen un P más alto y una extensibilidad a veces un poco menor. También es importante la relación P sobre L y el trabajo mecánico.
Son todos parámetros que medimos. Estos dos ensayos son empíricos. También otro ensayo empírico es el de textura, que lo medimos en un texturómetro, que tomamos una porción de masa y con una sonda vamos comprimiendo, haciendo una compresión normal, y hacemos un ciclo de 2 compresiones. ¿Qué es un ciclo de 2 compresiones? Simula la masticación, porque nosotros apretamos, subimos la mandíbula y volvemos a apretar. Esos son los 2 ciclos. Entonces, por eso dice primera compresión, segunda compresión, o primer masticación y segunda masticación. Se sacan distintos parámetros como la dureza, la fracturabilidad. La masa no tiene fracturabilidad, tiene dureza. El área negativa es la adhesividad. Se saca la elasticidad de la masa, como la relación entre esta distancia del área del pico 2 y esta distancia del pico 1, y la cohesividad, que es la relación entre el área del pico 2 y el área del pico 1. Y otro parámetro que medimos, pero es más sofisticado, estos 3 son empíricos, y este ensayo de viscoelasticidad es fundamental. O sea, es como más sofisticado. Una vez que está la masa preparada, tiene una cierta estructura, que se mide a través, la viscoelasticidad se mide a través de 2 parámetros, G' y G segunda. G' es la componente elástica, que es la azul, y G segunda es la componente viscosa. O sea, la masa tiene una componente elástica y una componente viscosa. Entonces, en general las masas tienen un comportamiento, esto se llama reograma, donde el G' es mayor que el G segunda en todo el rango de frecuencias. Lo que se hace acá es digamos, un ensayo que en vez de ser una compresión normal, es oscilatoria, ¿sí? Oscilatoria en el eje de la sonda. Y cuanto más alto es el G', más elástica es la masa, ¿sí? Y cuanto más alta es el G segunda, más viscosa es la masa. Pero bueno, en general se mide la relación entre los 2 parámetros. Y la calidad panadera la medimos nosotros a través de distintos parámetros. Esto se los estoy dando porque después les voy a dar algunos gráficos que quiero que puedan entender. Por ejemplo, medimos volumen de pan, ¿sí? Por medio del desplazamiento de semillas, de colza, el color de corteza y de miga, con un colorímetro, Minolta en general, que mide el L, el A y el B, la luminosidad y la relación entre el A y el B, y con estos 3 parámetros aplicamos una ecuación y sacamos el índice de pardeamiento, o sea, mayor color amarronado, menor color amarronado, y medimos la densidad alveolar. O sea, sacamos una foto o escaneamos una rodaja del pan, ampliamos, lo pasamos a escala de grises y a escala binaria de blanco-negro. Y le determinamos un umbral, y ese umbral es el que me va a decir, por encima de esto es un agujero, o sea, es un alvéolo, y por debajo no. Entonces se saca el área total de alvéolos con respecto al área total. Y eso me da idea de si es más esponjosa o menos esponjosa la miga. También medimos los parámetros térmicos, o sea, las propiedades térmicas de una mezcla, por ejemplo, de harina de trigo con harina de leguminosa. En general, una masa de trigo presenta 2 picos iniciales, o el pico de gelatinización del almidón se divide en 2, y tenemos un pico a más de 100 grados, que es el del complejo amilosa lípida. Y cuando dejamos el pan varios días, empieza lo que se llama el proceso de retrogradación de la amilosa y de la amilopectina, que son los componentes del almidón, y el pan empieza a envejecer y se empieza a endurecer. Ese endurecimiento es porque empieza a cristalinizar el almidón que estaba gelatinizado por el tratamiento térmico, o sea, por la panificación. Entonces empiezan a aparecer por esta técnica que es de rayos X, empiezan a aparecer picos a ángulos característicos que dan idea de la cristalinidad del almidón. Entonces, cuanto mayor es el área de esos picos acá, quiere decir que más cristalizó y más envejeció el pan. Entonces, de los panes con lentejas, más o menos en esta foto pareciera como que el volumen de pan es
prácticamente semejante al de pan de trigo, pero en realidad disminuye un poquito, ¿sí? Con el contenido de harina de lenteja. Acá lo que hicimos fue variar el contenido de lenteja, 10, 20 y 30%. Aumenta la dureza de la miga, ¿sí? Y bueno, esas fueron las dos características que yo les puse acá, pero hicimos otros, ¿no? Como el alveolado y eso, pero bueno, para no extenderme más, lo más importante fue el volumen y la dureza, que es lo primero que uno mira cuando quiere evaluar la calidad de un pan. Después hicimos panes con arveja, y hicimos arveja calentada al vapor, tratada al vapor, y arveja hervida. Fíjense que más o menos la pieza de pan de las dos se asemeja, tiene como la reminiscencia como si fuera un pan integral, ¿sí? Porque la harina de arveja cuando se muele queda un tamaño de partícula un poquito más grueso, y entonces parece como pan integral, si tuviera la cáscara del trigo. Bueno, vemos que el volumen prácticamente no cambió en esos panes, creo que era 20% también. Casi no disminuyó, disminuye muy poco el volumen y la humedad, son casi semejantes al pan de trigo, y se pardean un poco más, desarrollan un poco más de color oscuro, ¿sí? La dureza aumenta, y aumenta más en la arveja hervida que en la tratada al vapor, aumenta la elasticidad y disminuye un poco la cohesividad. Así que los panes con miga tienen miga más elástica, pero menos cohesiva. ¿Qué quiere decir la cohesividad? La capacidad para retener las partículas unidas. Si disminuye, quiere decir como que se desgrana un poco más el pan. También hicimos panel sensorial de los panes con arveja, y bueno, fíjense que los que sacaron 9 puntos, con una escala hedónica, los que sacaron 9 puntos, hubo más o menos 17 respuestas, así con arvejas que sacaron 9 puntos la arveja hervida y la arveja hecha al vapor, ¿sí? Y no figura acá el pan de trigo, que es el de color rojo. Quiere decir que el pan de trigo no sacó un puntaje 9, y los panes hubo personas que evaluaron mucho mejor el pan con arveja. Eso en cuanto a la apariencia. En cuanto al sabor pasó lo mismo. Acá hubo un 25 y un 17% respuestas, ¿sí? Gustaron más que el pan de trigo con este puntaje. Y podemos concluir que tienen una calidad tecnológica semejante a la del pan de trigo, tienen mayor contenido de proteína y de fibra que el pan de trigo, son más sabrosos y fueron mejor aceptados por los consumidores. Estos panes son una buena opción para agregar valor a las legumbres. Después hicimos galletitas también, y la única legumbre que le pusimos fue el garbanzo y la algarroba, pero la algarroba la pusimos como reemplazante de azúcar, porque la harina de algarroba, la verdadera, la que es de Santiago del Estero, tiene un 50% de azúcar, y es un azúcar que está unida a proteínas y que está unida a polifenoles, es más natural. Entonces lo que se hizo fue reemplazar, ¿sí?, azúcar agregada, que es azúcar refinada, por harina de algarroba. Se hicieron 11 formulaciones, pero acá yo puse 3, de las cuales las dos primeras, las 3 y la 9, tienen un 25% de harina de garbanzo, y la 11 tiene un 50% de harina de garbanzo. También tiene, esto es, almidón de mandioca, almidón de maíz, y harina de arroz y harina de garbanzo. O sea, las galletitas tenían una composición bastante compleja. Entonces, estas son las harinas, la de algarroba, la de garbanzo, la de arroz y las 2 almidones. Y estas son las galletitas, que están tomadas de a 2, ¿sí? Estas son las masas, y estas que están acá son las galletitas. Este primer grupo, 2, 4, 6, son las galletitas que solo tienen azúcar. Y estas últimas son las galletitas que tienen reemplazado parte del azúcar por la harina de algarroba. Fíjense que
la formulación 11, que es la que tiene más harina de garbanzo, que es la legumbre, dio mayor color tanto en la masa como en la galletita. Ese color después se vio como un poco más atenuado por la presencia de la algarroba, lo cual es raro porque la algarroba tiene mucho azúcar y suele producir un aumento del color. Esa formulación 11 fue la más blanda, la galletita más blanda, la que presentó menor fuerza a la fractura, menor deformación en la fractura y mayor módulo de Young. Fíjense que en el panel sensorial fue preferida fueron mayormente preferidas las galletitas con azúcar que con azúcar con algarroba, porque bajaron todos los puntajes, la escala está hasta 8, y la altura de estas barras están más bajas que acá, y eso es porque la algarroba tiene un gusto fuerte característico, que tiene como reminiscencias de café, de chocolate, y entonces eso a veces no, la gente no está acostumbrada al consumo. Bueno, entonces el garbanzo y la algarroba ablandan las galletitas porque tienen menores parámetros de la fractura, tienen mayor color con mayor cantidad de harina de garbanzo, mayor puntaje en todos los atributos en galletitas con azúcar sola, mayor preferencia de textura para la de mayor calidad de harina de garbanzo. La algarroba, debido a, como dije recién, al aroma y al sabor fuertes, disminuyó el score de todos los atributos, anulando el efecto de la harina de garbanzo, ¿sí? Entonces, las galletitas también son una buena opción para formular alimentos funcionales y además para agregar valor a las legumbres. Y para aumentar el consumo de legumbres de nuestra población, que como dijo Guillermo, todavía es muy bajo. Quiero agradecer a todo el grupo de trabajo, este es todo el grupo de trabajos, el que les nombré primero son los que trabajaron específicamente en legumbres, y quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora Silvia Martó por el análisis que me ayudó con el análisis de las tendencias mundiales y de Argentina. Así que bueno, muchas gracias a mi equipo y gracias a FANUC por invitarme a esta charla. Ay, qué interesante, realmente valiosísimo todo lo que se recibió en el chat de felicitaciones y de consultas, el estar tanta gente en estos momentos escuchándote. Bien, para FANUC es un honor haber recibido a estos dos profesionales para que cuenten su experiencia. Te lo agradecemos muchísimo, muchísimo, María Cecilia. Serías, si cerrás vos comentaste que no pusiste tu mail. Sí, sí. A ver, lo pongo en el chat. Así es, ponelo en el chat. Así es. Porque hay muchas personas que tienen interés, también había un montón de consultas para hacerte. Lo que les quería decir, que nosotros tenemos servicios STAN, que son servicios tecnológicos de alto nivel de CONICET, donde hacemos rotulado nutricional y hacemos algunas determinación de panificaciones. O sea, pueden consultar con la vinculadora tecnológica, que es la que lleva adelante todo, y nosotros hacemos servicios. Qué bien. Y también estamos haciendo desarrollos. Una cosa que no nombré, porque tiene secreto profesional, es que nosotros estamos haciendo un desarrollo con una empresa de productos a base de arvejas, que no son panificados, y que hemos logrado 2 formulaciones, de 2 alimentos distintos a los panes, que no puedo decir cuáles son, pero que hemos logrado 2 alimentos símil a los alimentos formulados con leche, pero con proteínas de arvejas. Qué maravilla. Felicitaciones. Felicitaciones. Quería aclarar también que tenemos una institución que nos da como un aval o como un marco de trabajo importante. O sea, estamos en un instituto que tiene 150 personas, 60 investigadores, 60 becarios, 30 profesionales de apoyo, y que bueno, tratamos de trabajar en conjunto a pesar de las dificultades, de las falencias, de lo que nos falta, y bueno, tener ese apoyo atrás y tener algunos de los equipos
importantes para la tecnología de alimentos, también nos ayudan. Quisiéramos tener otros, pero bueno, vamos de a poco. Muy bien. Bueno, entonces, retirás el Power, saludamos y bueno, y lo lindo es que sigan confiando, ¿no?, en FANUS, en estas charlas, en estas conferencias de excelencia. Realmente les doy las gracias tanto a Guillermo como a Cecilia y nos veremos pronto. Pero bueno, lo poder, qué lindo, todos dicen gracias, felicitaciones. Bien. No sé si querés del PowerPoint, si querés después te lo mando, no sé si la gente lo No, capaz, porque lo tenemos, queremos así, con todo gusto me lo mandás, pero ya esta grabación se sube. Ya está grabado, perfecto. Sí, claro, se está grabando, sí. Desde el comienzo se grabó, sí, querida, ya está. Y en muy poquitos días ya se sube a www.fanus.com.ar y ahí lo van a disfrutar como disfrutan las conferencias anteriores. Bien. Bueno, ¿lo podés retirar, Cecilia? Sí, lo retiro, a ver, espérate. Acá. Dejar de compartir. Sí. Ahí. Ahí está, sí nos vemos. Qué lindo. Bueno, realmente 87 chats. Realmente fue dos conferencias de excelencia, de excelencia. Perdón, quiero mandar un saludo especial a una persona que veo acá que la quiero un montón, a Nora Engo. Fue una de mis... Yo tuve una beca con el doctor Calvelo en la empresa Molinos Río de la Plata cuando fui becaria postdoctoral y un placer las charlas con Nora en Molinos y bueno, y todo el apoyo de la gente de Molinos, la verdad que solo palabras de agradecimiento, que fueron gracias a esa beca es que yo empecé con el tema el mundo de las harinas. Sí. Así Ay, que bueno. sí, me vas a hacer llorar, gracias. Un saludo grande. Gracias, un abrazo. Te quiero mucho. Gracias, Nora. Gracias. Sos una excelencia también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No sé si puedo hacer un pequeño comentario. Sí, claro. No, porque Ceci habló de que hacían soporte en tablas nutricionales y demás. Y yo quería dejar ahí un poco el tema, viste, del etiquetado frontal. Supongo que han visto la nueva ley, que entra en vigencia a partir del 20 de agosto y demás. Y, no sé, enfatizar la importancia de que ahora cuando están desarrollando todos estos productos tan interesantes en funcionalidad, en más saludabilidad y demás, no olvidarse de pasarlo por la calculadora de los sellos, por fijarse, porque yo creo que va a ocurrir por la forma en que fue esto reglamentado, por la ley en sí y su reglamentación, de que, por ejemplo, cuando hablaste de las galletitas que tienen agregado de azúcar, al tener agregado de azúcar van a perfilado, lo tenés que evaluar. Y lo que te puede ocurrir es que te dé un exceso en azúcares, por ejemplo, aún baja, porque al haber tomado el perfil de la OPS, vos podés bajar calorías, pero podés tener muy poco contenido de azúcar y que te dé un exceso en azúcar. Con lo cual, y si tenés algún sello, no podés hacer ninguna información nutricional complementaria. O sea, no podés destacar otros atributos, no podés decir que es fuente de fibra, que es rico en fibra. Entonces, nada, un aporte para no dejar de mirar eso, porque, bueno, más allá de que es una pena que sea así, porque no te está dejando destacar otras propiedades que tiene el alimento, pero bueno, es la realidad, es lo que hay hoy. Nada, un aporte, que ojalá que les resulte útil. Pero, una cosa es cómo lo mostrás de acuerdo a la ley del rotulado frontal. Nosotros lo que hacemos es la determinación química. Vos me decís cuánta fibra, yo te determino azúcares, libres, sacarosa, almidón, fibra dietaria total, si querés fibra dietaria soluble, proteínas, todo eso te doy
todo Claro. la composición. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el industrial? ¿Cómo lo va a mostrar para que entre en la regla del rotulado frontal? Es otra historia. Ahora, yo te digo, tu alimento tiene esto. Ahora, si el rotulado frontal no te permite tener ese nivel de azúcar, y bueno, lo vas a tener que bajar cambiando, cambiando la formulación. No, pero me refiero también a cuando ustedes encaran, vos encarás decir, bueno, le agrego determinados nutrientes porque este producto me lo hacen más saludables, y podría ser que después, llevado a la práctica, suponete que vos quisieras transferir tecnológicamente todo esto que haces, que el usuario final no pueda hacerle el claim. Es un tema, Claro, no es menor. Claro. No, yo creo que es al revés. Nosotros deberíamos hacerle una formulación que nos demande la industria que quiera hacer esa formulación, nosotros le hacemos el desarrollo, pero ya que esa formulación esté, digamos, en sintonía con el rotulado. Con el rotulado, porque si no, no le va a servir. No, nosotros tenemos el know-how para hacer una formulación, pero también tenemos el know-how para cambiar esa formulación de acuerdo a lo que quiera el industrial. Claro. Bueno, perdón que les robé tiempo a todos. No, y gracias, parte de la interacción. Cierre de Gracias. excelencia, Nora, un cierre Gracias, Ana María, un gusto verte. Sí. La verdad, por Dios, qué emoción. Bueno, entonces sí, nos despedimos. Y a Guillermo también, muchas gracias. Guillermo, Gracias. Guillermo, que me robó tema, Guillermo me robó tema al principio, menos mal que Y es la tenía ventaja de panes, ser el como primero. no. La próxima tenés que pedir ser primera. Menos mal que tenía lo de los panes, porque si no me dejabas sin charla. Qué linda, sí. Qué linda. Sí, justamente nuestra querida Ángela nos decía que bueno, que estabas trabajando en panes y dijimos, wow, este es el perfecto, este complemento con la charla. Y así lo fue, la cantidad de gente que está. Bueno, listo, estoy feliz. Bueno, gracias. me alegro. Bueno, Nos vemos pronto, si Dios quiere. Bueno, un saludo para todos. Adiós. saludos. Adiós.